Hola, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tener en el coloquio a una ex becada, recién salida del programa de residencia y de especialización de psiquiatría en adultos. Nahuel es médico de la Universidad de Chile, se graduó el 2017 y de ahí trabajó 5 años en el Hospital de Puerto Cisnes. Estaba encargada del programa de salud mental y luego ingresó el 2023 a hacer la beca con nosotros y nos va a presentar acerca de el, a mí me cuesta este nombre, lo tengo que estar pensando todo el tiempo, los trastornos de identificación delirante, que es una presentación que hizo en el contexto de enlace y que es bien interesante y es un buen refresco para todos y que nos muestra también sus eh, actualizaciones y pensamientos nuevos. Y que bienvenida, Nahuel, muchas gracias. Gracias, doctora. Voy a compartir pantalla, así que me avisan si se ve bien. Se ve. Ah, me salí. No, pero ahí se ve bien. Un segundo. Ya. Entonces, como comentaba la doctora, hoy día les voy a presentar sobre trastorno de identificación delirante, que en realidad es una nominación que engloba a diferentes trastornos de esta área que son bien llamativos y yo quise hacer una pequeña revisión al respecto porque son temas que si bien revisamos bastante en nuestra formación, em, son casi como cinematográficos en algunos en su presentación y a su vez muy bueno tenerlos presentes, porque muchas veces los pacientes no lo refieren de forma espontánea y pueden conllevar, como vamos a ver más adelante en la presentación, algunos riesgos médico-legales bien importantes. Entonces, primero les voy a hablar un poco de qué se tratan estos trastornos, cuáles engloban, un poco del desarrollo histórico, em, también cuál es su clasificación actual, la epidemiología. Después vamos a hablar un poco muy brevemente de la etiología de la base neuroanatómica, porque ahí podríamos hablar horas sobre ese tema. Después algunos modelos fisiopatológicos que se han propuesto para su explicación, cómo los podemos evaluar y diagnosticar y cuáles son los riesgos que implican y el manejo que se plantea por ahora. Entonces, breves palabras sobre, a modo de introducción y el desarrollo histórico de estos trastornos. ¿Qué son los trastornos de identificación delirante? Son fenómenos psicopatológicos de delirios monotemáticos, donde el paciente identifica erróneamente a personas, lugares, objetos conocidos, a pesar de reconocerlos físicamente. Acá lo más común es que el paciente identifique erróneamente a personas que tienen un significado emocional importante para él o ella, pero también pueden ser mascotas que son relevantes o lugares que significan algo en la biografía del paciente. ¿Cuáles son las características esenciales de estos trastornos? Que el reconocimiento estructural está intacto, o sea, el paciente logra identificar, por ejemplo, la cara de la persona, pero lo que no está intacto es la parte emocional asociada, digamos, la conexión entre em, este reconocimiento físico y la familiaridad que percibe el paciente. Y eso es lo que lo diferencia de la prosopagnosia, que es al revés. Em, lo otro que lo caracteriza es que el paciente, al no poder reconocer familiarmente a esta otra persona, elabora un delirio como una solución a este conflicto, a esta disociación que percibe. Y que, como cualquier delirio, son resistentes a la contraargumentación lógica y a la argumentación externa. Ahora, estos son síndromes más bien transnogeográficos porque están presentes en una diversa variedad de patologías y es una zona gris entre la neurología y la psiquiatría porque está presente tanto en patologías puramente psiquiátricas como por ejemplo la esquizofrenia, pero también
en patologías más bien neurológicas como en accidentes cerebrovasculares, tumores u otras lesiones focales y patologías neurodegenerativas. Ahora, un poco del desarrollo histórico del concepto. Em, Este concepto se empezó a escribir en 1923, donde se escribe el caso de Madame M, Capgras y Rebull-Lachaud, que era una mujer parisina, que ella estaba teniendo problemas con su esposo. El esposo le había sido infiel, estaba amenazando con irse de la casa, y ella creía que este esposo había sido reemplazado por un doble. Entonces, Capgras y Rebull-Lachaud publicaron este caso em, como un caso de dobles, pero ellos lo interpretaron de un punto más bien psicodinámico, diciendo que esto era como una proyección de Madame M por estos conflictos que estaba teniendo la persona, y esta era una forma como moralmente aceptada de hacerle daño a su marido. Después, el 27, se describe el síndrome de Fregoli por Courbon y Feld, y esto es a raíz de una paciente que creía que habían dos actores que eran famosos de la época que la estaban persiguiendo disfrazados de otras personas. Después del 32 se escribió la intermetamorfosis, donde se escribe a casos de personas que creen que se están intercambiando la identidad física y psíquica. El 35 se escribe el caso de los dobles subjetivos, donde Todd describe los doppelganger, donde el paciente cree que hay un doble exacto de sí mismo, tanto física como psíquicamente, en algún otro lugar y que está actuando de forma independiente. Antes de seguir con los otros, uh, puse un video que me pareció muy interesante de Fregoli, que es este actor famoso italiano, que él era muy conocido porque salía al escenario y se podía cambiar de vestimenta y parecer otra persona en instantes. Entonces acá hay un breve video para ilustrarlo. Oh, ¿no se ve? Un segundo. No sé por qué no se ve. ¿Ves ahí? Veámoslo desde acá entonces. Bueno, por algún motivo no funciona ahora. Sí, eso lo van a tener que imaginar. A ver, Ahí ahí. funcionó. Dale Ya. tiempo. Que me parece muy chistoso porque realmente parecen como personas diferentes al cambiarse de vestuario. Así que por eso le pusieron de esa forma a este trastorno. ¿Ahí se sigue viendo bien? No está en modo de presentación, está... Sí, pero se veía, se Sí, notó lo que quieres decir. ¿Está en modo presentación? Pucha, la tecnología me falla. pero Ah, no ahí importa. está perfecto. ¿Ahí sí? Ya. Ahora sí. Entonces, em, después de que se describieron todos estos trastornos como casos más bien aislados y como bien como oddities, rarezas del área, ya se empezó a plantear, empezó Todd, Dewhurst, Benson y otros investigadores a pensar de que esto tal vez estaba enmarcado en algo un poco más amplio, o sea, de que había una clasificación que se podía plantear para enmarcar todas estas rarezas que se habían descrito como casos clínicos individuales.
Y ahí es cuando se empezaron a pensar formas de poder clasificar esto de forma más sistemática. Y se estuvo en esto varios años, hasta que el 91 Christodoulou propone el término como tal, que es como se conoce hoy en día, el Delusional Misidentification Syndromes, y propone una clasificación que es la que hasta hoy en día la que más se utiliza clínicamente, que es la de hipo e hiperfamiliaridad. Em, Después de esto sigue avanzando la investigación, pero más enfocada en cuál es la base neuroanatómica o neurofuncional de estos trastornos, porque en el fondo debería, o se pensaba de que debía haber algún punto del cerebro que estaba fallando y que estaba generando en los pacientes estos trastornos tan específicos. Y ahí es cuando Darby, el 2017, hizo algunos estudios de conectoma e identifica dos redes funcionales compartidas que estarían afectadas en este tipo de trastorno. Y ya más adelante, en la época actual, se sigue estudiando al respecto y ya está mucho más conocido, se ha visto mucho más estudios que el modelo conectómico nos ha mostrado de que hay lesiones como compartidas en ciertos circuitos funcionales, más que lesiones aisladas que puedan explicar cómo esto se desarrolla. Ahora, la clasificación de Christodoulou del 91, que es de la de hipo e hiperfamiliaridad, esto es algo bastante resumido porque son los 5 síndromes o trastornos principales de lo que estamos hablando hoy. Pero para poder ilustrarlo un poco mejor me pareció útil. El síndrome de Capgras, que es el más frecuente por lejos de todos los que han sido descritos, cerca de un 70% de todos los trastornos de identificación delirante. La persona piensa que su persona cercana, familiar o persona que significa algo importante en su vida ha sido reemplazada por un impostor idéntico. Esto también puede afectar mascotas y objetos y me pareció divertido porque cuando afecta como a los gatos, como mascota gato de la familia, se llama el síndrome de Catgras. Después el síndrome de Fregoli, que tanto como el Fregoli intermetamorfosis doble subjetivo, acá ya no es una hipofamiliaridad, o sea, pensar de que el familiar es otra persona, sino una hiperfamiliaridad. En el síndrome de Fregoli, el paciente piensa que personas desconocidas son en realidad personas que sí conoce, que están disfrazadas y que de alguna forma esto es algo más bien hostil, o lo están persiguiendo, lo están amenazando. En la intermetamorfosis, personas también desconocidas en general del entorno cambian identidades físicas y psíquicas entre sí. Entonces acá, por ejemplo, un caso muy no tan infrecuente, bastante descrito, son pacientes que están hospitalizados y que piensan que la enfermera después es la misma persona que el médico, pero que se cambió de ropa, y que es la misma persona del trabajador social, que de nuevo se cambió de ropa, y así. En síndrome de dobles subjetivos, el paciente piensa que hay un clon idéntico que actúa de forma independiente en otro lugar. Y la paramnesia reduplicativa acá atañe a un lugar más que nada, un lugar también significativo, por ejemplo, la propia casa, que ha sido duplicada y que existe en 2 sitios distintos. Y em, la clasificación nosológica actual del ICD-11 identifica estos delirios de falsa identificación con su código propio, lo reconoce como una identidad específica, y esto es bastante bueno como para el objetivo que tiene esta clasificación, porque nos permite hacer una investigación epidemiológica más sistemática y también poder clasificarlo clínicamente con un código propio. Ahora, obviamente esto también tiene sus contras, como toda clasificación, y el DSM-5-TR lo hace de una forma casi completamente diferente al ICD-11 porque como quiere tener un enfoque más bien dimensional, quiere, no estableció estos síndromes como con un código específico, sino que lo incluye dentro del trastorno delirante o
como un especificador de esquizofrenia o de TAF. Ahora, pasando a algunos números, ¿qué tan frecuentes son estos trastornos? Porque si bien suenan bastante conocidos como por lo raros que son y que a uno le llama la atención al estudiar, la verdad son bastante infrecuentes, o eso es lo reportado hasta ahora. Se reporta de que están presentes un 0,12% de la población general. Esto principalmente se atribuye al Capgras, porque como digo, lo otro está muy poco reportado, pero incluso así se piensa que esto está más bien subestimado. Por eso es tan importante esto de poder identificarlo con su propio código para poder en futuras investigaciones tener números un poco más reales. Ahora, en un contexto más hospitalario, de ingresos hospitalarios, específicamente psiquiátricos, este número aumenta bastante, un 4%, y se presenta más en mujeres que en hombres. Eh, Algo bien llamativo, me pareció bien llamativo a mí, es que se presentan cerca de un 15% de pacientes con esquizofrenia, y esto sería como 1 de cada 6 pacientes con esquizofrenia que presentan este tipo de trastorno. En el caso de personas con enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer, también se presentan cerca de un 15% de estos pacientes. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque muchas veces está subdiagnosticado o no se toma en cuenta como un síntoma relevante, y esto puede tener un gran impacto en el cuidador del paciente, generando mucha más sobrecarga, este síntoma en particular. Y además, todo un indicador de que el paciente tiene muy probablemente afectado el hemisferio derecho, una atrofia cortical derecha importante. En el caso de las lesiones cerebrales focales, los pacientes que presentan una ACV, un tumor, un cerca de un 30% puede tener un trastorno de identificación delirante, no necesariamente permanente, puede ser algo transitorio, eh, pero es un número bastante alto, y que tal vez no se habla mucho en este subgrupo de patología. Ahora vamos a revisar un poco de la etiología y también cuál es el sustrato neuroanatómico que se ha visto hasta ahora en los estudios sobre las bases neuroanatómicas y funcionales. Como comentaba en la introducción, este es un espectro transnosológico bien amplio. O sea, se presenta en diferentes patologías, como parte de ciertas patologías, muchas veces más que como un trastorno aislado. En el área de psiquiatría, em, la, como les mencionaba, una gran parte de pacientes con esquizofrenia pueden presentar este tipo de trastorno. Y en general esto no es constante, no es lineal, no es que esté presente siempre con la misma intensidad, sino que la mayoría de los casos esto se presenta más bien cuando el paciente está descompensado, con episodios agudos, en contexto hospitalario. En el trastorno esquizoafectivo lo mismo, principalmente en fase psicótica, y en el trastorno bipolar cuando el paciente está maníaco o cuando está con un síndrome maniforme con síntomas psicóticos. En las depresiones, esto se genera en general en depresiones bien severas con síntomas psicóticos, y tiene el delirio una orientación más bien nihilista. Ahora, en general estos cuadros también es algo transitorio, no es algo que va a permanecer durante toda, digamos, la duración del episodio anímico. En el caso de la psicosis posparto, esto es algo que, si bien es frecuente, está bastante subreportado, pero más allá de eso es algo que tener que tener muy en consideración y siempre preguntarlo, porque em, puede tener un altísimo riesgo de violencia hacia el recién nacido o hacia otros hijos pequeños de la mujer con psicosis, y por lo tanto tiene un riesgo alto de infanticidio, y ahí tenemos que estar bien atentos. Ahora, en el grupo de las enfermedades neurodegenerativas, como les mencionaba, la enfermedad de Alzheimer también es bien frecuente, eh, y del grupo de todos estos trastornos que ya describí, el Capgras sigue siendo el más frecuente. En la demencia por cuerpos de Lewy,
tiene una incidencia bastante alta y algo interesante es que esto puede aparecer incluso antes de los otros síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy. En la demencia frontotemporal, variante conductual, puede haber una alteración en el reconocimiento de las expresiones faciales por parte del paciente. Y el Parkinson, que ya está en fase más avanzada con demencia, en general está asociado con alucinaciones y esto se genera especialmente con las alucinaciones que produce la levodopa en esta etapa más avanzada. Pensando ya en otro grupo de patologías como la neurología focal u otras, esto también se presenta, como les mencioné anteriormente, en accidentes cerebrovasculares, sobre todo cuando son del hemisferio derecho. Esta es la etiología neurológica por lejos más documentada. También se puede presentar en otras patologías como traumatismo encefalocraniano, epilepsia, especialmente cuando es temporal derecha, esto sea la fase ictal o postdictal. Y también siempre considerar otras causas como la farmacológica, como mencionada por la levodopa, inicio de corticoide en dosis altas recientes, psicoestimulantes, ketamina. Y también siempre considerar algo que es muy frecuente hoy en día, que es el uso de sustancias ilícitas. También hay otras causas que nos pueden dar cuadros similares, como el VIH, el hipotiroidismo, déficit vitamínico, sobre todo de B12, y también siempre considerar las encefalitis, sobre todo la anti-NMDA, que es algo que tenemos que estar activamente buscando y descartando. Ahora, esto es algo que a mí me parece muy interesante porque se han hecho, como les mencionaba al inicio, bastantes estudios últimamente sobre las bases neuroanatómicas y neurofuncionales de los pacientes con trastorno de identificación delirante. Y acá el punto clave de todo esto, más allá de lo que se ha visto como redes específicas o como lesiones puntuales, es que em, esto muchas veces no se refiere solo a una lesión puntual, sino cómo esta lesión está afectando la funcionalidad de una red que está encargada del reconocimiento, de la familiaridad y de la evaluación de creencias. ¿Qué es lo que se ha visto en la investigación reciente? Que en el 92% de los casos lo que está afectado es el hemisferio derecho, que tiene que ver con la familiaridad, sobre todo, con la red de familiaridad, pero también con la integración emocional del reconocimiento facial. Y del hemisferio derecho, a su vez, lo afectado es el lóbulo frontal derecho, un 63%. Y el lóbulo frontal derecho eh, tiene gran parte de la red que tiene que ver con inhibir las creencias erróneas, o sea, con la red de evaluación de creencias. La corteza retroesplenial izquierda es un punto clave de la red de familiaridad. Y acá hay un estudio bien importante de Darby del 2017 que si bien eran bastante pocos pacientes, como 17 pacientes, em, él lo que quiso hacer es como ver cómo estos 17 casos que tenían lesiones en lugares bastante diferentes del cerebro estaban afectando en el fondo estas mismas dos redes de familiaridad y evaluación de creencia, y en este estudio vio de que la corteza retroesplenial izquierda era un punto bien importante para ver la percepción de familiaridad. Ahora, la corteza frontal ventral y la ínsula está encargada de la corrección de las creencias anómalas que se pueden ir generando, y cuando está disfuncional o afectada, lo que le pasa es que en el fondo no se rechazan estas conclusiones o narrativas delirantes que el paciente genera, a pesar de la evidencia contraria que uno le pueda plantear. En el córtex temporal derecho está la área fusiforme facial, que tiene que ver específicamente con el reconocimiento de la estructura facial. Y como les mencionaba, en general en los trastornos de identificación delirante, algo que se conserva es esto, o sea, esto no está afectado. El paciente puede reconocer estructuralmente las caras de otras personas, lo que no puede hacer es asociar esto a una familiaridad, y hay una disociación entre ambas cosas. Ahora, la amígdala y la corteza límbica proporcionan una carga emocional a este reconocimiento que nos da la área fusiforme facial, y cuando se desconectan, en el fondo,
la amígdala, la corteza límbica de las áreas de las vías visuales, se genera una frialdad afectiva por esta disociación y esto el cerebro después lo interpreta como digamos que la otra persona es un impostor. Entonces, muy ligado a lo anterior, se han planteado diferentes modelos fisiopatológicos que tratan como de integrar todo esto para poder entenderlo de una forma, digamos, más completa. Y hay muchos modelos planteados, pero quise tomar algunos que me parecieron que se complementan bastante bien con lo anterior. Uno es el modelo de reconocimiento facial, que plantea que hay una disociación entre el reconocimiento estructural y la respuesta autonómica emocional. Esto, ¿cómo se vio? Se midió con un galvanómetro la corriente de la piel y lo que se vio es que, por ejemplo, en el síndrome de Capgras, los pacientes con este síndrome identificado tenían un reconocimiento visual intacto, pero no tenían respuesta a la conductancia cutánea ante rostros conocidos. Y por lo tanto, este modelo plantea que al haber esta disociación, el cerebro concluye que la otra persona es un impostor. Otra teoría modelo es la teoría del doble golpe de Ellis, Young y Maher, donde se plantea de que para que esto se produzca tienen que haber dos golpes. Primer golpe es un déficit perceptual orgánico que nos genera la experiencia, ¿no? Por ejemplo, una ACV que afecta las vías de familiaridad. Y el segundo golpe sería una disfunción frontal que impide rechazar racionalmente la creencia absurda, que tiene que ver con la vía de valoración de creencia. Y este modelo explicaría el por qué no todos los pacientes desarrollan un trastorno de identidad disociativa, este tipo de trastorno. Porque en el fondo, o si no, veríamos que todos los pacientes con alguna ACV o una lesión focal o cualquier tipo de lesión que afecte la corteza del hemisferio derecho, específicamente frontal, tendría este tipo de trastorno, pero no es el caso, porque además tenemos que tener la segunda parte, que es que hay una disfunción que impide rechazar racionalmente la creencia delirante. Y otro modelo bastante interesante que integra todo esto es el modelo hemisférico y conectómico de Feinberg y Darby del 2017, el más reciente, donde el hemisferio derecho que está dañado em, genera que el hemisferio izquierdo hipercompense generando esta narrativa delirante. Y esto genera la vinculación disfuncional entre los objetos percibidos externamente y los recuerdos autobiográficos que el paciente recupera asociados a estos objetos. Y esto está apoyado en estos estudios de Darby que comentaba anteriormente, donde las lesiones causantes de estos trastornos en distintos sitios anatómicos comparten la conectividad funcional con la corteza retroespinal izquierda específicamente. Em, este modelo, que es el último que voy a mencionar, el modelo de progresión me parece a mí bastante útil porque sirve o trata de indicar un poco cómo podemos estimar el nivel de daño del paciente en base al trastorno que presenta. ¿Por qué? Vemos acá en el esquema de la esquina inferior, vemos cómo a través del tiempo la enfermedad se va desarrollando y a su vez cómo esto significa que hay una mayor desordenación del self. Y esta progresión, como vemos, va desde un daño cerebral más bien focal hasta una atrofia cortical más generalizada. Y a su vez vemos cómo esta progresión no solo tiene que ver con de lo focal a lo generalizado, sino en el delirio en sí, cómo progresa desde lugares, como por ejemplo en la paramnesia reduplicativa, donde el paciente piensa que su casa, por ejemplo, ha sido duplicada y existe en otro lugar, hacia personas externas, por ejemplo en el Capgras o en el Fregoli, hacia ya
un delirio que afecta al propio self y ya en un extremo, lo más extremo, vemos el síndrome de Cotard, donde ya el paciente puede negar su propia existencia y eso significaría una ruptura total del self. Entonces, esto es muy interesante porque en el fondo, en base al contenido del delirio y cuál es el sujeto afectado por el delirio, podemos nosotros también estimar el nivel de daño cortical que tiene el paciente. O eso es lo que plantea este modelo. Ahora, saliendo un poco de lo más teórico y pasando a lo práctico, ¿cómo hacemos la evaluación clínica de estos casos y también el diagnóstico diferencial? Obviamente acá la anamnesis dirigida es lo más importante y esta anamnesis debe ser siempre eh, con familiares o con cuidadores, digamos, complementada siempre con el que está con el paciente, porque muchas veces los pacientes minimizan o ocultan estos fenómenos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que preguntar de forma dirigida, aparte de todo lo que ya preguntamos en cualquier anamnesis de psiquiatría? Eh, Indagar específicamente cuál es la psicopatología coexistente, es decir, si el paciente presenta alucinaciones, presenta otros delirios aparte de lo que nosotros buscamos dirigidamente, si es que presenta o no síntomas afectivos, si tiene síntomas cognitivos, que lo han visto los familiares respecto a eso. También siempre preguntar el contexto cultural, porque algunos fenómenos de este tipo pueden también ser interpretados en un contexto cultural específico. Preguntar siempre comorbilidades del paciente, si es que ha tenido traumatismo encefalocraniano en algún momento de su vida, si es que ha tenido cambio farmacológico reciente y si consume alguna sustancia ilícita, lícita o ilícita. Sobre el fenómeno específico del falso reconocimiento, la selectividad afecta solo a una persona o es generalizado, o sea, afecta al esposo, a la esposa o cualquier persona que esté entrando a la casa del paciente está siendo afectada por este delirio. Y la dualidad también. Tenemos que preguntar si el paciente mantiene el conocimiento implícito de la identidad original o no. O sea, sabe que existe esta persona, el esposo o esposa, si es que hablan por teléfono y no lo ve, lo logra reconocer. No son cosas importantes. Herramientas complementarias que podemos utilizar tienen que ver más bien con el diferencial. Una evaluación cognitiva formal, por ejemplo, un MoCA, un FAB, un Mini-Mental. También evaluar si es que hay déficit perceptual específico, evaluar si es que el paciente puede tener una metamorfopsia, prosopagnosia, y también evaluar evaluación auditiva, evaluación visual, etcétera. Evaluar con neuroimágenes, ojalá resonancia cerebral, si es que tiene el paciente alguna lesión focal y si es que hay alguna atrofia simétrica relacionada con el hemisferio derecho. Y en el hemograma, o sea, en el laboratorio siempre hemograma, panel metabólico, evaluación hormonal, evaluación de drogas en orina o sangre, lo que se tenga disponible, VIH, DRL, y estar muy atentos, como mencionaba anteriormente, a ciertos signos, síntomas que nos pueden indicar una encefalitis autoinmune y buscar dirigidamente con laboratorio esto si es que es indicado. En cuanto a diagnósticos diferenciales, hay muchos, porque como mencionaba anteriormente, esto es algo más bien transnosográfico, está presente en muchas patologías y también puede ser confundido con otras cosas. Pero acá la clave diagnóstica más importante, que creo que es el punto más importante a recordar también de todo esto, es que el reconocimiento visual está, está correcto, está presente. Lo que falla no es el reconocimiento estructural en sí, sino la carga emocional o identitaria asociada a este reconocimiento. Eso es como, con eso podemos sacar la mayoría de los diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, en la prosopagnosia hay una falla de este reconocimiento visual. Entonces, esto ya no se cumple. El paciente no reconoce el rostro de la persona. En el delirium, que es algo que siempre tenemos que buscar porque puede tener productividad psicótica importante y es una urgencia médica, el paciente tiene fluctuación de nivel de conciencia y de atención y
siempre tenemos que buscarlo dirigidamente porque esto se puede presentar de forma transitoria. En la esquizofrenia, como bien sabemos, esto puede ser comórbido, o sea, puede ser una esquizofrenia pura, entre comillas, o puede también presentar este tipo de trastorno. Así que acá tenemos que buscar un poco dirigidamente si es que el paciente además presenta otros síntomas positivos, síntomas negativos, si es que tiene el quiebre vital asociado a la esquizofrenia, todo lo que ya sabemos de esta patología, em, y si es que esto es algo comórbido dentro del mismo cuadro. En el caso del TOC con insight ausente, es algo que se vuelve un poco más difícil, porque en el fondo el paciente presenta obsesiones y compulsiones, pero no tiene el insight que nosotros buscamos habitualmente para poder hacer una anamnesis que nos indique que el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y acá el especificador de este TOC específico es con falta de conciencia o con creencias delirantes. Pero acá es importante que el foco son las obsesiones y las compulsiones y no la mala identificación del paciente o identificar a otro como un impostor. Entonces el contenido del pensamiento es diferente y eso es lo que tenemos que buscar. Con el trastorno neurocognitivo mayor, acá también, igual que con la esquizofrenia y con otros trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos, pueden ser comórbidos. Em, pero lo importante en el fondo es que lo busquemos activamente en estos cuadros y básicamente que veamos si es que está o no presente de forma comórbida y si es que el paciente tiene alteraciones cognitivas importantes y fallan en dos o más dominios cognitivos, eh, está presente dentro del cuadro neurológico como tal. En cuanto a la encefalitis autoinmune, específicamente la anti-NMDA, es algo que tenemos que buscar específicamente en pacientes en general son jóvenes, donde esto se presenta de forma muy aguda, de un día para otro, en general con pocos antecedentes previos, y que está asociado con síntomas motores como movimientos anormales, síntomas más de la esfera catatónica y también disfunción autonómica. Y en estos casos hay que buscar los anticuerpos anti-NMDA de forma dirigida, porque muchas veces todo el otro laboratorio y las neuroimágenes pueden estar normales. Ahora, esta es una tabla comparativa, no la voy a revisar una por una, pero sí quiero como destacar lo anterior, que son como grupos de síntomas que tenemos que buscar de forma específica y pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Uno es si está o no está presente el reconocimiento estructural visual de la persona. Si es que hay o no fluctuación de conciencia y si es que hay o no otros síntomas agregados al delirio como tal. Y en base a eso nos podemos orientar bastante a si tenemos que descartar otro diferencial o no. Ahora, esta es la parte que a mí me parece más entretenida e importante clínicamente también, que son cuáles son los riesgos que presentan estos pacientes y cuáles son las implicancias médico-legales. Estos cuadros son muy conocidos y ya se ha reportado muchos casos em, de el nivel de agresividad que pueden llegar a presentar. ¿Por qué? Porque estas creencias delirantes sobre los impostores generan una hostilidad generalmente dirigida a una persona, en general cuidadores, familiares cercanos, eh, y que el paciente piensa que es como por defensa propia, en el fondo lo justifica en su mente, eh, y por lo tanto muchas veces puede presentarse de una forma bastante abrupta, y, no es- y tenemos que estar muy atentos y psicoeducar muy bien a los cuidadores sobre qué indicadores buscar para poder estar em, muy atentos ante la presencia de estos indicadores y avisar al tratante o al centro que acompaña al paciente para eventualmente incluso llegar a hospitalizarlo de forma preventiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo de violencia? El sexo masculino
si es que los delirios son persistentes y fijos más que fluctuantes, si es que el paciente tiene ya antecedentes de comportamiento agresivo, si es que el paciente tiene esquizofrenia, tiene consumo comórbido de sustancia, si es que tiene delirio específicamente de persecución con la persona que identifica como impostor o que mal identifica, y si es que no adhiere al tratamiento. Entonces, como les mencionaba acá, hay muchos casos reportados de trastorno de identificación delirante donde ha habido comportamiento agresivo y quise poner dos para ejemplificar un poco esto. Este es el caso de un paciente de 34 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que él a los 9 años aproximadamente, él venía de un contexto social bien terrible, con poca presencia parental, mucha pobreza, muchos hermanos, entonces no, tenía como poca vigilancia también de los padres, y justamente en este contexto es que cuando él era pequeño, lo dejaron al cuidado de un vecino, que era un hombre de mediana edad, y él lo cuidaba mientras los papás salían a trabajar y los hermanos estaban en el colegio. Y este hombre después cuando creció, desarrolló un síndrome de Fregoli y a lo largo de 9 años mató a 11 personas. Pensaba de que estas personas era este abusador, que era el vecino, que estaba disfrazado y que lo estaban persiguiendo para volver a abusar sexualmente de él. Y estos asesinatos de estas 11 personas fueron bien brutales porque él, en el fondo, los mataba y después al cuerpo le cortaba el pene y los testículos. Y de una forma bastante simbólica, en el fondo. Y este otro caso que me parece bien terrible es de una mujer de 35 años que no tenía antecedentes psiquiátricos formales previos y que asesinó a su hija pequeña, que tenía un par de meses de vida, esto en contexto de una psicosis postparto, convencida de que había sido sustituida por un doble malvado. Y la mujer la asesinó al frente de sus otros hijos, que también eran pequeños, le sacó los ojos, le sacó las vísceras, fue muy dramático, fue hospitalizada posteriormente, fue tratada con antipsicótico, no me acuerdo si recibió o no recibió TEC en este caso en particular, pero remitió su delirio y después se dio cuenta de lo que había pasado y fue muy terrible para ella, pero fue absuelta desde el punto de vista jurídico. Algunos contextos especiales, como mencionaba, la psicosis postparto, un contexto que tenemos que estar como muy atentos ante la aparición de trastorno de identificación delirante, porque en algunas series, esta es una serie turca específicamente, se presenta incluso hasta en un 21,5% de las pacientes. Entonces no es algo menor. Y esto genera un riesgo bastante elevado de, no necesariamente de infanticidio, es el caso más extremo, pero sí incluso a veces de mutilación de los hijos, o de otro tipo de maltrato, violencia bien severa. Además del deterioro del vínculo, que ya es como lo menos malo que puede pasar, pero que obviamente tiene implicancias bien importantes en el niño futuro. Entonces, acá se sugiere que activamente se pregunten los controles. Esto aplica más a matronas, ginecólogos, que son los que ven a los pacientes primero, pero sí preguntar dirigidamente, ¿siente que este es realmente su bebé? Que suene como loco preguntarlo de esa forma, pero buscarlo de forma dirigida. Porque muchas veces la mamá, por vergüenza, no lo dice. Y en estos casos, el TEC es un tratamiento que hay que considerar, porque seguro en embarazo y lactancia, como ya sabemos, y es muy eficaz en casos resistentes.
La licantropía clínica también es un tema que eh, tal vez a nosotros no nos suena tan conocido, porque de hecho la mayoría de los casos publicados son de Estados Unidos, de Europa, donde hay lobos habitualmente y por lo tanto esto está más presente como en las creencias populares y los mitos de cada lugar. Pero esta creencia delirante de transformarse en hombre lobo o también en perro. Y acá hay una interacción entre la neurobiología y la cultura del lugar. Y acá no se ha definido si es que esto es algo como por separado o es parte de los trastornos de identificación delirante, hay un poco de discusión al respecto. El signo del espejo es el fracaso de reconocerse a sí mismo en un espejo. Es muy frecuente en el Alzheimer más avanzado ya, donde hay una atrofia importante parieto-occipital derecha. Y acá medidas que podemos hacer que pueden ayudar a estos pacientes a retirar todos los espejos del lugar donde esté viviendo. Y como tip clínico en la evaluación de pacientes con demencia, hacer un test del espejo, porque los pacientes muchas veces no lo van a referir, porque ya están en estado bien avanzado de demencia, y los cuidadores pueden ver de que se estén autoagrediendo más, pero puede ser porque están viendo el espejo, no saben quién es, se asustan, piensan que es un extraño. Entonces, incorporar el test del espejo en las evaluaciones clínicas puede ayudar a tomar las medidas para que esto no suceda, disminuir en el fondo los desajustes en la casa. En cuanto al manejo, ya para ir terminando, el principio general del manejo farmacológico es que no hay ninguna guía específica ni tratamientos específicos tampoco, y lo que se recomienda es tratar el trastorno subyacente. En general, los trastornos de identificación delirante, cuando están asociados a otras causas de base, remiten al tratar esa causa. Ahora, lo más recomendado es usar antipsicóticos de segunda generación en primera instancia, los que se han visto en reporte de caso y en algunas revisiones ya un poco más grandes, son olanzapina, risperidona, clozapina, soliquetiapina, y de primera generación haloperidol. Considerar especialmente los antipsicóticos de depósito, ya que estos pacientes en general tienen escasa adherencia. Para casos refractarios está descrito el uso de clozapina combinada con ácido valproico, que es muy eficaz, pero obviamente hay que tener la precaución de la disminución de RAN que puede tener esta combinación. Y en trastorno neurocognitivo mayor se han visto algunos reportes de uso de donepezil-orgastigmina, pero con evidencia más bien mixta. En algunos casos puede funcionar, pero no hay suficiente evidencia como para recomendarlo activamente. Y algo que hay que tener harto cuidado, que en general, no solo para estos trastornos, el uso antipsicótico de segunda generación en demencia por cuerpos de Lewy, por el riesgo de parkinsonismo severo, preferir ojalá quetiapina en dosis baja. En cuanto al manejo no farmacológico, lo más importante de todo es la psicoeducación al cuidador. Psicoeducar sobre la teoría de riesgo, que el paciente diga que se siente espiado, que se siente perseguido, que están conspirando en contra de él, que empiece a mostrar signos de ira, de enojo. Eh, Educar con ejemplos al cuidador sobre cómo identificar esto para avisar de forma precoz, y se plantea en muchos casos la necesidad de hospitalizar de forma preventiva a estos pacientes para evitar violencia más severa. Otra cosa que hay que educar es que no deben confrontar ni reforzar el delirio y, como mencionaba, un paciente geriátrico donde estamos sospechando una demencia, retirar los espejos si está este signo del espejo y priorizar la comunicación auditiva sobre la visual. Y acá esto es algo como bien importante considerar, porque pacientes están teniendo esta mala identificación de un familiar, sobre todo, eh, se pueden desregular, pueden autoagredirse o agredir a otro, y muchas veces el hablar por teléfono con esa misma persona, cosa de que ellos puedan generar esta asociación de familiaridad, pero a nivel auditivo, con el familiar, puede en el fondo disminuir estos desajustes y hacer que sea mucho más fácil a nivel ambiental
manejar las crisis de los pacientes. Y algo que hay que mencionar siempre, terapia electroconvulsiva, sobre todo en pacientes resistentes, pero en algunos estudios incluso se plantea de primera línea, y especialmente útil en la psicosis postparto. Como de conclusión, los trastornos de identificación delirante son transnosográficos, puede estar presente en muchas patologías de diferentes áreas, sobre todo psiquiatría neurológica. Por lo tanto, siempre descartar patología orgánica antes de catalogar como puramente psiquiátrico. La base no es una lesión puntual, como específica, sino tiene que ver con cómo esas lesiones afectan las redes funcionales de reconocimiento familiaridad y que está localizada en el hemisferio derecho principalmente y la corteza retroespinal izquierda. El diagnóstico diferencial exige bastante precisión, no siempre es tan fácil y muchas veces em, este trastorno está dentro de otra patología. Ahora, ¿cuáles tenemos que nosotros buscar activamente descartar porque son urgencia? El delirium y la encefalitis antianemia. Claro es que el riesgo de violencia es real y hay que indagar activamente en estos pacientes em, y en realidad en todos los pacientes, como en nuestro caso del área más de la psicosis, activamente si es que tienen algún tipo de mal reconocimiento y si es que lo tienen, evaluar el nivel de peligrosidad, especialmente la psicosis postparto. Y por último, no hay ninguna guía específica del tratamiento, hay que individualizar según la patología base del paciente. Y el TEC es una herramienta muy eficaz, infravalorada como siempre, pero que puede ser decidora en estos casos y cambiar el curso de la enfermedad. Psicoeducar siempre es lo más importante, los familiares tienen que saber de qué se trata esto, hay que explicarlo aunque pueda dar un poco de miedo, pero es nuestro deber plantear esto tal y como es para que ellos también puedan tomar las medidas que sean necesarias. La bibliografía, muchas gracias.